Bienvenidos al Sermón Expositivo Dominical de la Iglesia Presbiteriana de Chilla. Esperamos sea de mucha bendición para su vida en este instante. A lo mejor no es lo que esperaba, pero sí lo que necesita. Bienvenidos al sermón de hoy domingo, Día del Señor. Mientras los niños van a sus respectivas clases, nos preparamos siempre con nuestras Biblias. En Hechos ahora capítulo 10, el texto que leíamos anteriormente nos sirve de respaldo y nos sirve de apoyo para el sermón a esta hora. Quizás una de las historias, de los cuentos populares que generalmente oímos, hemos oído todo el tiempo, es que nos imaginamos a Pedro con un manojo de llaves en la puerta de entrada al cielo. Se han hecho historias, se han hecho chistes, se han hecho cuentos con respecto a esta situación. Pedro, allí, con ese manojo de llaves, de una u otra forma, decidiendo quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Esto en base a una mala interpretación de un texto, donde Jesús le dice que justamente a él le entregaba, y a los apóstoles le entregaba las llaves del reino. Entonces, muchos creen que cuando se refiere a que recibió las llaves del reino, recibió unas llaves literales que son las que permiten acceder entonces al reino de los cielos. Y por supuesto que es una interpretación errada. Es una interpretación que no se condice con lo que es la palabra de Dios. Pedro no tiene en sí la autoridad como para decidir quién entra y quién no al reino de los cielos. Pero el título de este sermón es las llaves del reino para los gentiles. Entonces, ¿qué son las llaves del reino? ¿Y por qué Jesús les dijo que a ellos les entregaba las llaves del reino de los cielos? ¿Y en qué sentido este pasaje hoy día tiene valor? Bueno, aunque cada pasaje de la Escritura es importante, este quizás es clave para poder entender muchas cosas, porque de una u otra forma nos muestra cómo el Señor permite que las puertas al reino de los cielos también sean para los gentiles. Bueno, y para las personas que nos están viendo o escuchando, cuando la Escritura se refiere a gentiles, no se refiere a una persona atenta, gentil, amable, sino que se está refiriendo a los que no eran judíos. Los judíos dividían en ese tiempo, se dividían entre judíos y los que no eran judíos eran gentiles. Por lo tanto, los judíos erróneamente creyeron en un comienzo de que el Evangelio, primero Dios y su reino, y después a través de Cristo, los mismos apóstoles, hasta este momento en que vemos el transcurso del desarrollo de la iglesia, hasta el capítulo 10, los apóstoles creían que también el Evangelio solamente era para los judíos.
y que los gentiles no tenían arte ni parte en el asunto. Por eso, este capítulo es importante porque registra por primera vez cómo esta puerta del reino de los cielos se abre también para los gentiles. Y Pedro ya había usado las llaves del reino de los cielos. Y esto lo vamos a explicar para que entendamos también este capítulo 10. Cuando Jesús le dice, y en el caso particular de Pedro, que a él se le entregaba las llaves del reino de los cielos, ya dijimos que hermenéuticamente descartamos, o bíblicamente descartamos, que Pedro tenga las atribuciones para decidir quién entra y quién no al reino de los cielos. Porque eso lo colocaría incluso sobre el nivel de Jesucristo. O sea, Jesucristo no tiene capacidad como para decidir quién entra y quién no al reino de los cielos, sino que Pedro. Y eso es un error que lamentablemente la Iglesia católica y la Iglesia dominante tiene como doctrina. Pero, entonces, ¿a qué se refiere? Se refería a ¿cuál es la llave maestra? ¿Cuál es la llave que abre las puertas para que una persona entre al reino de los cielos? No son las buenas obras, no es la ley, no es su comportamiento, etcétera, etcétera, sino que es el Evangelio. El Evangelio de la gracia del Señor. ¿Y cómo Pedro usa esta llave maestra? Parte con el mensaje entregado el día de Pentecostés. Cuando 3.000 almas, y después 5.000 almas, y así en los siguientes sermones, personas entregan su vida al Señor. Por lo tanto, el Evangelio de Jesucristo es esa llave maestra que de una u otra forma, metafóricamente o alegóricamente, abre las puertas del reino para que la gente pueda acceder a la presencia de Dios. En otras palabras, el Evangelio es la llave maestra. Y a Pedro se le concedió el privilegio del primer sermón que encontramos en el libro de los Hechos, en que multitudes entraron por esa puerta. Y esa puerta no es Pedro. La llave no la tiene dominada por Pedro. La puerta es Cristo. Y la llave maestra es el Evangelio, que a través de Jesucristo permite a las almas entrar al reino de los cielos. Pero en Pentecostés, allí habían judíos que se habían encontrado con Cristo. Pero ahora, en este capítulo, vemos cómo también esta puerta se abre para los gentiles. En el sermón antepasado, hablaba también cómo de una u otra forma, Felipe, cuando llega a Samaria, allí también, de una u otra forma, predica la palabra de Dios. Pero Pedro, se fijan ustedes, después llega junto a Juan. Y no es que Pedro sea la única persona que tenga la posibilidad de usar esta llave, que es el Evangelio, para que las almas se entreguen al Señor, sino que Pedro tuvo el privilegio junto a los demás apóstoles de poder usarla al inicio. Pero después, como nosotros, tenemos también esta llave, que es el Evangelio, para que aún en el día de hoy muchas almas conozcan de Cristo y puedan entrar a este reino celestial. Entonces Pedro había usado las llaves del reino para abrir la puerta de la fe a los judíos y también a los samaritanos cuando Felipe llega a predicarles, pero de una otra forma. Pedro después llega oficialmente y ahora completando este ministerio especial, abre la puerta también del reino de los cielos a los gentiles. Pero a Pedro le costó muchísimo. A Pedro le costó muchísimo, como a los demás apóstoles, entender que el Evangelio
no era exclusivamente para los judíos. Y en Hechos capítulo 8, que me correspondió predicar hace 2 domingos atrás, que cuando Dios quiere, nos muestra que cuando Dios quiere realizar una obra, llama a un hombre de Dios y le da poder con su espíritu. Y no solamente le da poder, sino que lo capacita para que predique la palabra. Y allí llama específicamente a Felipe para una misión en particular y en especial. Lo preparó para que también allí este hombre, esta eminencia del África, este hombre que era muy importante dentro del gobierno que había ya en ese país, pudiera encontrarse con Cristo y llevar este precioso evangelio también a su país y a su continente. Por lo tanto, en este capítulo se ve también cómo Dios opera, cómo Dios trabaja de una forma especial a través de este mismo programa, de esta misma forma. Dios llama y Dios nos llama con un propósito, con una finalidad. Y quiere algo particular de cada uno de nosotros, como de Pedro, como de Esteban, como de Felipe y como de Juan y como de todos los que Él llamó y encontramos aquí en estos capítulos. Pero también nos prepara, porque no nos señala y no nos da una orden para realizar un trabajo sin antes capacitarnos. Por supuesto que sería una irresponsabilidad salir a predicar sin conocer las Escrituras. Tendría que hablar de mí mismo. Y el Evangelio no es hablar de uno mismo. El Evangelio es hablar de Cristo. El Evangelio es Cristo. Por lo tanto, Dios de una otra forma también prepara a la persona, nos prepara a nosotros. Y el Espíritu Santo allí opera de una forma muy especial en esta preparación. Y prepara a Cornelio. O sea, Cornelio no recibe el Evangelio de la noche a la mañana. O por casualidad, o por azar, por buena o por mala suerte. Dios lo preparó. Y si nosotros vemos en el contexto de cómo Dios llama, Él dice que nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó antes de la fundación del mundo. Pero aquí, aparte de eso, vemos cómo el Espíritu Santo prepara a Cornelio. Él vivía en Cesarea, era una ciudad romana, era la capital romana de Palestina, si pudiéramos usar ese término. ¿Qué nos dice la Escritura que leíamos anteriormente sobre Cornelio? Era un hombre muy temeroso de Dios, pero no conocía la verdad. Era un hombre extremadamente religioso, pero no conocía la verdad. No conocía el Evangelio. Era un hombre muy devoto, era un hombre muy honesto, era un hombre muy generoso, era un hombre muy sincero, tenía muchas cualidades, muchos atributos, pero no era creyente, no era cristiano, no era salvo. Y eso también es una luz de alerta para muchas personas que pueden ser activas en lo religioso, pueden ser muy religiosos, pueden tener todas estas cualidades, pero no conocen a Cristo y no conocen el Evangelio, que en realidad es el que transforma, el que cambia y es el que nos permite entrar también por esta puerta que es Cristo al reino de los cielos. Cornelio era un hombre extraordinario en cuanto a su personalidad, en cuanto a su carácter, en cuanto a su manera de ser. Era muy religioso, pero no era un creyente, no era salvo, estaba perdido. Para hoy día quizás pudiera parecer ilógico para mucha gente que alguien con estas características y cualidades y atributos y muy religioso todavía no conozca a Dios y no tenga la oportunidad de poder entrar por esta puerta al reino de los cielos. Pero Dios
en su misericordia y en su gracia, puso su mirada en Cornelio. Y a través del Espíritu Santo trabajó en él para que Cornelio tuviera la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y esto no se debió a que Cornelio era un hombre cuyas cualidades llamaron la atención de Dios y dijo, bueno, este hombre realmente tiene estas cualidades y lo voy a llamar. Por supuesto que no es así, porque estaríamos diciendo que la salvación es entonces por obras y no es por gracia. Este hombre no fue lo que él hizo, lo que él pensaba, lo que le permitió que el Señor pusiera su mirada en él, sino que fue la gracia del Señor que permitió que le hablara a Cornelio. Este nunca hubiese conocido al Señor si el Señor no hubiese, por gracia, hablado a su vida. Y aquí vemos un cumplimiento de la promesa de Cristo, que se encuentra registrada en San Juan capítulo 7, versículo 17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad. Conocerá la verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que obedezca al Espíritu de Dios, que de una u otra forma pone la fe en nuestros corazones para creer, va a conocer a Cristo, va a conocer la verdad. Pero aquí vemos cómo Dios lo prepara y permite que un ángel le hablara y le dijo que enviara a buscar a Pedro. Y aquí surge una primera pregunta. ¿Por qué el ángel no le entregó directamente él el mensaje a Cornelio? ¿Por qué tuvo que buscar a Pedro para que le entregara el mensaje del Evangelio? Si los ángeles conocen a Dios y conocen el Evangelio, ¿por qué el mismo ángel no le habló y le predicó a Cornelio? Y aquí vemos a través de la Biblia, porque Dios no les ha dado a los ángeles el ministerio de hablar del Evangelio a los pecadores. Los ángeles, teniendo muchos privilegios, a ellos no se les ha dado ese de hablar y predicar de Cristo. ¿Y a quiénes se les entregó este privilegio? A nosotros, los hombres, los seres humanos. El privilegio de contar a las almas perdidas, el privilegio de hablar de Cristo, el privilegio de hablar del Evangelio a otras personas, no lo tienen los ángeles, lo tenemos nosotros. Y no es que porque Dios no pueda usar otro medio, otro canal para hablar del Evangelio. En realidad, si Dios quisiera, Él no necesitaría, y de hecho Él no necesita de nadie para que le ayude en este plan de salvación. Pero ha permitido y nos ha privilegiado de que nosotros seamos quienes podamos hablar de Cristo, quienes podamos anunciar de Cristo. Y a lo que llaman la locura de la predicación, es la que finalmente una persona, un alma, puede encontrar a Cristo. Aún siendo una persona muy buena, intachable, religiosa, que a lo mejor viene todas las semanas al templo y ora todos los días, pero si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, es una persona religiosa, puede ser una persona activista o activa en lo religioso, pero no es un creyente. Y es por eso que vemos personas que de repente pasan por la vida o pasan por las iglesias sin pena ni gloria, porque nunca tuvieron a Cristo. Y a lo mejor fueron personas religiosas, a lo mejor fueron los Cornelios antes de que Pedro le hablara del Señor. Pero es un privilegio que los ángeles no pueden tener, y ese privilegio lo tenemos nosotros. Imagínense que Pedro estaba a 50 kilómetros de distancia. Bueno, hoy día 50 kilómetros de distancia no es mucho. Si uno toma un vehículo, llega en menos de una hora a lo mejor. En menos de una hora llega al lugar.
Pero en ese tiempo los medios de transporte, los medios de locomoción eran diferentes. Por lo tanto, viajar a pie o viajar en burro o a caballo, en camello, significaba a lo mejor mediodía o más de tiempo. Por lo tanto, si fuera así tan sencillo y tan fácil, pudieran haberle dicho, mira, para que Pedro no tenga que ir y hablar y trasladarse toda esa cantidad de kilómetros, a Los Ángeles pudo haberle entregado eso. Pero Cornelio, con toda su obediencia militar, porque él era militar, llamó a 2 de sus criados y un guardia y los envió 50 kilómetros. Primero, con esta importante misión. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba guiando todo esto. Y eso es lo sorprendente, queridos hermanos. Esto es lo maravilloso. Cuando entendemos que todas las cosas están bajo la soberanía de Dios y que Él las controla, que Él permite las cosas. Cuando tenemos la idea de que las cosas no ocurren por buena ni por mala suerte, ni por casualidad, sino porque Dios las permite. Y si estamos en el lugar preciso, es porque Dios así lo quiso. Entonces, de una u otra forma, el Espíritu Santo fue guiando y fue preparando todo para que escuchara Cornelio el Evangelio. Cornelio, repito, era un hombre intachable, honesto, muy religioso, pero todavía no conocía el Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu prepara no solamente a Cornelio, aunque parezca increíble, también tenía que preparar a Pedro. Porque Pedro tenía sus prejuicios. Y los prejuicios eran que él entendía que el Evangelio era solamente para los judíos y no para los gentiles. Entonces, no solamente el Espíritu Santo trabajó en Cornelio, sino que también tuvo que trabajar en Pedro. Y donde quiera que Dios obre, lo hace en ambos extremos de la línea. ¿Se fijan? Por un lado, trabajando en Cornelio. Por otro lado, trabajando en Pedro. ¿Para qué? Para permitir que Pedro predicara el Evangelio a Cornelio. Y todo se hiciera bajo la dirección del Señor, que prepara todo, nos prepara a todos. Y qué hermoso es ver que cada domingo estamos teniendo aunque sea 1 o 2 o más visitas. Hoy día Felipe invitó a un alumno y vino con su abuelita. Bienvenida. Qué bueno. No es casualidad. No es que ella haya dicho que no tengo nada que hacer hoy día, voy a ir. No, es que Dios prepara las cosas de una o de otra forma. Y las visitas que hemos tenido en otras semanas, y de una u otra forma también nos debe preparar a nosotros. Aunque Dios, si así lo quiere, puede traer las almas que quiera sin la intervención de nosotros. Pero aquí vemos cómo Dios trabaja también con los creyentes para que no solamente nos demos el trabajo, sino que cumplamos el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Y a través de las transmisiones estamos llegando a cientos de personas que por diferentes motivos no están aquí con nosotros. Entonces, Dios prepara y preparó a Cornelio. Dios prepara también de una forma muy especial a Pedro. Y estos extremos que estaban a 50 kilómetros de distancia, de una u otra forma, Dios trabajó por medio del Espíritu Santo para lo que vamos a ver a continuación. Pedro vio todo tipo de animal, tanto limpio como inmundo, desde el punto de vista ceremonial. Sepan ustedes que los judíos no comían animales que ceremonialmente eran llamados inmundos. Por ejemplo, el cerdo o el chancho, como lo conocemos. Por eso también, cuando el hijo pródigo llegó a cuidar chanchos, llegó a cuidar cerdos,
cayó pero a lo más bajo, porque no solamente tuvo que cuidar animales, sino que tuvo que cuidar animales inmundos desde el punto de vista ceremonial, los cuales ellos no podían, alimentarse y menos tener que alimentarlos. Cierro paréntesis. Pedro tenía, como todo judío, esa concepción, esa idea, ese prejuicio. Ellos no podían comer y ni siquiera podían tocar un animal inmundo. No lo podían tocar, porque quedaban inmediatamente, entre comillas, inmundos desde el punto de vista ceremonial, que les impedía llegar al templo y ofrecer sacrificios al Señor. Pero aquí el Señor le dijo, en esta visión que tuvo de animales limpios y animales inmundos, repito, desde el punto de vista ceremonial, le dijo, mata y come. Y para un judío, que alguien le dijera, toma un animal inmundo, mátalo y come, era una ofensa. Era una ofensa. Porque ceremonialmente quedaban impuros y tenían que hacer sacrificios. Después de varios días podían acceder nuevamente al templo y después alabar y adorar a Dios. Por lo tanto, esa orden de comer y matar no era, por eso siempre repetimos, los contextos son muy importantes desde el punto de vista social, cultural e histórico, religioso. Porque si no conociéramos nosotros que los judíos se les prohibía siquiera tocar un animal inmundo, nos parecería extraño que Pedro desobedeciera la orden del Señor. ¿Por qué? Si eran animales. Pero cuando entendemos que para los judíos, incluyendo a Pedro, que era judío, le era prohibitivo acercarse o comer este tipo de animales, entonces entendemos la reacción que tuvo también Pedro. No, Señor. Y quizás este no, Señor, nos recuerda a ese Pedro que en un determinado momento fue capaz de decir, Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo y yo nunca te voy a abandonar, ni te voy a dejar. El Señor le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y cuando las mujeres reconocieron a Pedro, que era un seguidor de Jesús, en el juicio que estaba teniendo Jesús, Pedro lo negó 3 veces. No le conozco. Y la tercera vez con imprecaciones y con maldiciones. Ahora estaba diciendo al Señor, no voy a comer de estos animales que tú me estás colocando. Pero él entendió a la luz de la cruz de Cristo que no podía decirle no si realmente era su Señor. Era su Señor. Y aquel que llama Señor a Jesús debe estar dispuesto a seguirle y sobre todo debe estar dispuesto a obedecerle. Y mientras Pedro meditaba en esta visión de comer animales puros e impuros, animales limpios e inmundos, desde el punto de vista ceremonial, la cual ocurrió 3 veces, el Espíritu le habló directamente y le dijo, levántate y ve. Tuvo que esperar 3 veces. El repetir indica también la importancia. Y aquí tuvo que de una u otra forma 3 veces entender y entender cuando el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le dice, levántate y ve. Y Pedro no fue a los gentiles porque entendió la visión. Y aquí hay otra cosa bien profunda que también, queridos hermanos, es importante que conozcamos. Pedro no fue a los gentiles porque entendió la visión que el Espíritu Santo le estaba entregando. ¿Para qué? Para que entendiera que el Evangelio no solamente era
para los judíos, sino que también para los gentiles, sino que el Espíritu mismo se lo dijo. O sea, no esperemos muchas veces o no nos creamos porque entendimos algo, lo obedecemos, sino porque de una u otra forma el Espíritu Santo, quien nos guía, nos está señalando a hacer algo, para que la gloria sea para el Señor y no para que Pedro después se vanagloríe diciendo, en realidad yo pude entender y pude discernir este mensaje o esta visión que Dios me mandó, y quede Dios relegado a un segundo plano. Más adelante comprendería el significado de la visión que Dios había por medio de la cruz derribado toda división entre judíos y gentiles. Eso era en sí lo que Pedro, a través de la visión, Dios quería hacerle entender. Ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni gentil. Ahora todos pueden pasar a formar parte de lo que es la iglesia como un cuerpo. Ya no hay divisiones ante los ojos de Dios. Y naturalmente que para Pedro le fue muy difícil. Porque, queridos hermanos, cuando nosotros venimos con prejuicios religiosos, con prejuicios morales, cuando venimos con todo ese tipo de prejuicios, muchas veces las anteponemos. Y sobre todo cuando hemos pertenecido a la religión dominante como la Iglesia Católica, muchos de esos preceptos, muchas de esas ideas, muchos de esos conceptos, muchas de esas doctrinas quedan amalgamadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y tenemos que pedirle a Dios que de una u otra forma vaya sacando todo ese tipo de prejuicios que muchas veces nos hacen mirar el Evangelio con una mirada prejuiciada. Es que yo a mí siempre me enseñaron esto. No, es que yo siempre entendí eso. Es que yo fui formado de esta manera. Bueno, y otros dicen, yo soy de esta religión y no voy a cambiar nunca. Todavía prejuicio y testarudez. Entonces, Pedro era un tipo así, que seguramente él dijo, yo fui formado así, yo entendí que debo vivir la vida de esa manera, y ahora me están diciendo que debo amar también y llevar el Evangelio a los gentiles. Y el Espíritu Santo le hizo entender, y Dios le hizo entender que era necesario, aún contra su voluntad, y dejando de lado todo prejuicio que él tenía, que tenía que hacerlo. La ley mata la gracia. El fundamentalismo mata la gracia. Y cuando esos prejuicios y esos preceptos se apoderan de uno, la gracia muere y se deja llevar por un sinfín de cosas. Y entonces, para el predicador, es más importante si usa corbata o no. Prejuicios. Pero es que no usa corbata, entonces la calidad del sermón será menor. Aunque uno no lo reconozca, pero lo está diciendo de esa manera. Usa corbata, entonces seguramente el sermón será de mejor calidad. Los prejuicios muchas veces nos llevan a matar la gracia. Y Pedro estaba allí en esa encrucijada. Si dependiera de él, seguiría siendo un judío fiel, sujeto a la ley y despreciando la gracia. Y lo que Dios quiere es justamente que la gracia se empape de nosotros, nos llene de su Santo Espíritu y podamos tener la capacidad de no diferenciar a quién le entrego y a quién no le entrego el mensaje. Pero Pedro todavía tenía ese prejuicio. Y a la tercera vez, cuando Dios le da la orden en esa visión de matar y comer los animales, incluyendo los inmundos, pudo entender que a través de ese mensaje, a través de esa visión, a través de esa alegoría, el Evangelio también tenía que ser predicado a los gentiles.
Y en este caso, Cornelio era un gentil, porque Cornelio no era un judío, pero entendió que la cruz de Cristo derribaba toda barrera y toda división religiosa, y todo prejuicio debía sucumbir al evangelio puro y real que la iglesia estaba obligada a cumplir. Y entonces vemos cómo Dios preparó a Cornelio por un lado, y por el otro extremo Dios preparó a Pedro. Ambos con sus prejuicios, ambos con sus temores, ambos con sus propias ideas y conceptos. Y yo diría que costó más en Pedro que en Cornelio. Y muchas veces el problema puede estar en nosotros. Que ¿por qué no hablamos del Señor a otros? ¿Por qué no predicamos del Señor a otros? Quizás a lo mejor no pensemos como Pedro diciendo, pero es que esta gente gentil no va a entender el Evangelio. No, a lo mejor sencillamente pensamos, pero esta persona, ¿qué va a entender del Evangelio? ¿Qué va a escuchar del Evangelio? Pero si mire toda la vida que lleva, no, ¿qué va a querer ser el Evangelio? El Señor no solamente rompe todas las barreras religiosas y prejuiciosas, sino que también rompe todos los esquemas. Y ahí tenemos, como escuchamos el predicador de la semana pasada que nos hablaba, el prisionero del camino. Aquel que iba persiguiendo a los cristianos, finalmente él se convirtió en su propio prisionero del Señor y volvió a Jerusalén como prisionero de Cristo. ¿Quién iba a pensar que de perseguidor pasara a ser un perseguido? Nadie. Nadie, a lo mejor, ni siquiera los cristianos al comienzo se atrevían a acercarse a él porque le tenían temor, aunque él profesaba decirse cristiano, pero le tenían temor. Pero tenemos también la obediencia del hombre de Dios. Y tengamos, hermanos, presente que hasta este momento los apóstoles no le habían predicado a los gentiles. Solamente le habían predicado a los judíos. Y recuerden que se reunían ellos en el templo todos los días. ¿Pero cuál templo? El templo judío. Porque ellos entendían y creían que el evangelio era solamente para los judíos. Alguien dirá, pero ¿cómo los samaritanos? Cuando Jesús estuvo allí 2-3 días con la mujer samaritana y todos los de la ciudad de Sicar, donde se acuerdan Jesús y el pozo de agua de Jacob, y tuvieron una conversación con la mujer samaritana, y la mujer samaritana creyó en Cristo como su Señor y Salvador, y luego ella le transmitió a sus conciudadanos, vecinos ahí de Sicar, y ellos creyeron y le dijeron, quédate con nosotros, y él se quedó 2 días ahí hablando y predicando al Señor. Pero quizás ellos lo entendieron que los samaritanos eran una mezcla de judíos con pueblos paganos, pero los gentiles no tenían ni una gota de sangre judía, por lo tanto era más complicado también el hablarles. Por eso Pedro no fue a los gentiles en obediencia a la gran comisión que recibió él junto a los apóstoles personalmente. ¿Qué les dijo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicad el evangelio. Pedro no cumplió esta gran comisión llegando a los gentiles creyendo de que también abarcaba o tenía que llegar con el evangelio a ellos. Porque él creía, repito, por enésima vez, que el evangelio era solamente para los judíos. Y se tenía que ir a predicar el evangelio por todo el mundo, sí, pero a los judíos, no a los gentiles. Pero el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, le hizo entender que tenía que también llevar el evangelio a los gentiles. Es más, cuando llegó a la casa de Cornelio preguntó, ¿por qué
causa me han hecho venir aquí? O sea, hasta como que se enojó. Mire, he caminado 50 kilómetros para llegar aquí a la casa de un gentil, a la casa de un no judío. O sea, hasta ese instante Pedro no entendía y no comprendía realmente lo que significaba que el Evangelio también llegara a aquellos que él consideraba como, entre comillas, inmundos. Y cuando predicó, Dios tuvo que interrumpirle para lograr su propósito. Y como los otros apóstoles, Pedro todavía se aferraba a su perspectiva judía y sabía que los gentiles no podían ser alcanzados mientras que los judíos no hubiesen aceptado a su Mesías y él hubiese establecido su reino. Pero ahora Pedro iba a aprender que Dios estaba introduciendo un nuevo programa que a lo mejor no lo tenía en su cabeza, en su corazón. Él estaba entendiendo que ahora Dios tenía unos planes. No es que el Señor haya cambiado de planes, eso también hay que entenderlo bien. No es que Dios haya cambiado, haya dicho, bueno, el Evangelio es para los judíos, pero ahora ya estoy pensando que también puede ser para los gentiles. Bueno, si piensa así, dejaría de ser Dios. En realidad, Dios siempre pensó así. Lo que aquí nos trata de entender Lucas, quien escribe este texto, es que Pedro ahora empezó a entender y a comprender realmente cuál era el programa, el plan que Dios tenía. Y el plan no era una nación u otra. El plan era una iglesia, un cuerpo. Y su cuerpo iba a ser la iglesia. No una iglesia con apellido. La iglesia es el conjunto de creyentes a través de todo el mundo. Y por favor, no dé por sentado que Pedro aquí comprendía todo acerca de este nuevo programa. Pedro tuvo que comenzar a entender paso a paso, poco a poco, esta gran verdad. El Evangelio no es solamente para los judíos, sino que es para todo el mundo. Y que los creyentes no iban a formar parte de un pueblo judío, griego, romano, gentil, sino que iba a ser su iglesia. Y por eso que después, en este pensar que Pedro comenzó a entender quién intervino y quién toma la relevancia, la importancia a partir de ese momento es Pablo. Porque el apóstol Pablo fue llamado también de una manera específica para ser el apóstol de los gentiles. Y no es que el Señor haya dicho, Pedro a mí ya no me sirve. Y Pedro nunca cambió. No, Pedro siguió predicando el Evangelio, pero la mirada ahora se centra en Pablo. Y no es que sea uno más importante que el otro, sino que, si ustedes se fijan, cada uno de ellos va cumpliendo un rol, una comisión, un llamado, un trabajo, un propósito en este programa. Y durante este periodo de transición que vemos entre el capítulo 8 y el 12, donde Pedro tenía la relevancia, la importancia, allí aparece un Saulo. Repito, no es que ellos discutieran y pelearan quién era el más importante, sino que era un periodo de transición. Y vemos aquí a Pedro desaparecer de la escena y con él el mensaje del reino por Israel. Si ustedes se fijan, los primeros casi 10 capítulos, el personaje central en todo esto es Pedro. Y ahora, en este periodo de transición, aparece el apóstol Pablo. Pero por sobre todas las cosas, siendo Pedro, siendo Juan, siendo Pablo, siendo Bernabé, siendo Timoteo y siendo cuantos más aparecen en escena a continuación predicando la palabra, es justamente la predicación de la palabra de Dios lo más importante y lo más central, más que los personajes
que Dios llamó en particular para un trabajo también en particular. Por eso, un predicador y una congregación preparados forman un equipo maravilloso. Por eso es que mientras más usted, querido hermano, se compenetre en la palabra de Dios durante la semana y esté orando para que la palabra de Dios entregada por el predicador que esté, porque el predicador es un aspecto totalmente secundario. Nosotros creemos que la predicación, la palabra es lo más importante. Por lo tanto, debe existir una preparación durante la semana. Y es por eso que cada hermano debe saber que el sermón siguiente va a estar en el capítulo 11 de Hechos. No es necesario que le recordemos, hermano, el capítulo 11, porque estamos predicando capítulo tras capítulo, semana tras semana. ¿Cuál debiera ser la preparación? También de ambos lados. El predicador se prepara. Y sepan ustedes que tenemos, con la gracia de Dios, 7 predicadores. Y los 7 predicadores saben qué semana le corresponde predicar y saben qué capítulo le corresponde predicar. No es que lo reciba días antes, porque quien prepara, el secretario del consistorio, quien prepara el programa, lo prepara con 1 mes o 2 meses de anticipación. Por lo tanto, el hermano sabe, el predicador sabe de qué va a predicar. Y todo predicador debe prepararse con anticipación, leyendo una y otra y otra y otra y otra vez ese capítulo y pidiendo a Dios y orando a Dios para que le dé luz e ilumine su mente y a través del Espíritu Santo pueda predicar la palabra de Dios preparado. Pero la contraparte también debe estar preparada. La congregación debe estar preparada. Y si usted, hermano, en la semana no lee ese texto y no ora, no va a llegar preparado. Y si usted, en cambio, ora durante la semana para que la palabra llegue a su vida y realmente transforme su vida, y usted durante la semana lee el pasaje bíblico sugerido y lo lee una y otra vez y a lo mejor lo estudia, va a llegar mejor preparado que aquel que no, para escuchar la palabra del Señor. Cornelio, el Espíritu Santo a través de Dios lo preparó. Pedro, por otro lado, lo preparó. ¿Para qué? Para que cuando se encontraran ambos, estuvieran ambos preparados. Y no solamente el predicador de turno es el que debe estar preparado, sino que también la audiencia, la iglesia y todos los que nos ven a través de las plataformas deberían estar preparados. Y el Espíritu Santo es el que de una u otra forma va obrando en nuestros corazones. Por eso un predicador y una congregación preparados forman un equipo maravilloso. Porque va a encontrar sentido la palabra, va a ser comprendida y va a causar un efecto en el momento y después. Por eso tiene sentido cuando dice la palabra que su palabra no vuelve a Dios vacía. No vuelve a Él vacía. Porque justamente Dios de una u otra forma nos prepara para tener esta conexión entre la palabra que es entregada por un predicador que se ha preparado y una congregación que viene a recepcionar la palabra de Dios y que también se ha preparado durante la semana. Pedro nos dice que todos los que hacen bien van a ser salvos. Porque Cornelio había hecho muchas cosas bien, pero era un hombre religioso, pero no era creyente. Empezó con el mensaje de Cristo a Israel, que dio inicio con el ministerio de Juan el Bautista. Y aquí vemos cómo indicó que Cornelio y sus amigos sabían el mensaje respecto a los milagros de Cristo, su muerte, su resurrección, y que estos acontecimientos estaban profetizados y que de una u otra forma también los profetas prepararon el camino para la venida de Cristo.
Y en el versículo 42 dijo, y nos mandó, ahí a los testigos judíos, que predicásemos al pueblo, o sea, en el concepto de él, a los judíos, y que fue lo que los apóstoles habían hecho hasta ese momento. Habían predicado el evangelio, ¿pero a quiénes? A los judíos, y no todavía a los gentiles. Y lo que Pedro había dicho era simplemente que Cristo vino a salvar a la nación de Israel. Ese es el concepto que él tenía de todos los demás judíos. Pero ahora caía en cuenta que para Dios no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ahora, a través de esta visión y a través de este encuentro con Cornelio, entendía que también los gentiles iban a recibir la palabra del Señor. Y en el versículo 43 señaló la verdad clave cuando dijo que todos los que en él creyeren, y aquí ya sacó de su mente solamente al pueblo judío, sino que a todos los que en él creyeren iban a recibir el perdón de sus pecados. Y en este punto el Espíritu interrumpió a Pedro y realizó un milagro en los corazones de los gentiles. Aquellos gentiles creyeron en la palabra y cuando creyeron fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Los judíos que estaban con Pedro quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Por qué? Porque ellos creían, igual que Pedro, que el evangelio solamente era para los judíos. Y se sorprendían que ellos, no siendo judíos y siendo gentiles, también el evangelio estaba obrando maravillosamente en ellos. Por eso el asombro de ellos, que eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Les ordenó entonces para que fueran bautizados. Y Pedro y sus amigos allí se quedaron y comieron con estos nuevos creyentes. Algo que para muchos que pudiera parecer algo tan lógico, que después de viajar 50 kilómetros, después de predicar el evangelio y estar con ellos, comieron juntos. En otras circunstancias, y en que Pedro no hubiese entendido este mensaje, Pedro no hubiese comido con esta gente gentil, no judía. Por ningún motivo lo hubiese hecho. Pero ahora, como entendía que el evangelio también era para los gentiles, y como ahora había visto el resultado de cómo ellos también recepcionaron la palabra y creyeron en Cristo, se quedó con ellos comiendo, en comunión, con alegría. Y como veremos más adelante en los capítulos 11 y 15, la conversión y la llegada del evangelio para los gentiles, hoy día lo vemos aquí nosotros en este capítulo, sorprendente, maravilloso, que tuvo que el Señor romper esquemas, prejuicios, etcétera, etcétera. Pero vemos más adelante, y que causó un gran gozo y una gran alegría, y termina todo esto en un banquete, comiendo, disfrutando. Más adelante eso se iba a transformar en un problema. Porque es cierto, lo comprendió Pedro, lo comprendieron los que estaban ahí. Pero también este gran misterio que Dios tenía para su iglesia tenía que ser comprendido por el resto de los judíos que seguían pensando como Pedro y que era necesario que cambiaran de parecer. Por eso, queridos hermanos, la gran comisión de la iglesia para hoy sigue siendo el de Mateo 28 o el de Marcos 15, 16, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Debemos hacer discípulos, lo que exige evangelización, lo que exige también una preparación de nuestra parte, porque la obligación o el deber o el compromiso de predicar el evangelio no debe ser solamente una preparación o un compromiso de parte del predicador. No es solamente el predicador es el que debe estar preparado para entregar la palabra de Dios, sino que también es la congregación. No podemos decir, bueno, pero es que el predicador tiene la obligación de prepararse.
nosotros también, para que la recepción de la palabra realmente, repito, tenga sentido. Y el Espíritu Santo nos convenza de nuestros errores, de nuestros prejuicios, y nos corrija y nos ayude a la luz de su palabra, botando toda barrera que pueda haber en nosotros. Por eso nuestra tarea, para ir terminando, queridos hermanos, es que nos ocupemos en sembrar. ¿Qué tenemos que sembrar? La semilla de la palabra. Y por eso que es importante los días viernes cuando estudiamos la palabra, u otros días donde compartimos como ahora también la palabra, porque tenemos algo que entregar. Hablábamos que la iglesia en los estudios bíblicos necesitaba de denuedo, valor, valentía para predicar la palabra del Señor. Pero no basta con tener denuedo si no tenemos palabra. Porque si yo tengo valentía, ¿de qué voy a hablar? Lo que necesitamos es que la palabra de Dios impregne nuestra mente, impregne nuestro corazón, que podamos regarla, que la podamos compartir, compartir el Evangelio. A lo mejor, queridos hermanos, no vamos a caer bien. Escuchaba a alguien que dijo, todo predicador y todo cristiano quiere ser como Cristo. Y en lo posible, siquiera acercarnos un poquito a lo que predicó Cristo. Pero lo que muchas veces nos sopesamos es que el resultado de haber predicado de Cristo fue que lo odiaron y lo mataron. Nosotros no vamos a esperar que nos adulen. Si predicamos como Cristo, nos vamos a ganar quizás la antipatía de mucha gente, Pero el Señor ya dijo que en el mundo vamos a encontrar aflicción, que en el mundo vamos a encontrar oposición. El Señor, para ir terminando, queridos hermanos, el Señor prepara a Cornelio para que aprenda más de Jesús. Y de igual manera, el Señor prepara y guía nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos. Por tanto, encomendemos nuestra vida y sus caminos al Señor, quien siempre cuida de cada uno de nosotros. Y mediante una visión hemos visto cómo el Señor le enseña a Pedro que la santidad no es determinada por los hombres, sino por lo que Dios ha declarado sano, santo y limpio. Ante los ojos de los demás, Cornelio pudo haber parecido un hombre ejemplar, pero no tenía a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros no tenemos poder para hacernos santos, sino que es a través del Señor. Por eso, pidámosle al Señor que sus dones, que sus bendiciones sean santificadas en medio de nosotros. Y por medio del Evangelio, el Señor pueda limpiar y santificar nuestra vida y nos pueda siempre estar listos y preparados para hablar, para invitar, para atraer almas a Cristo. Hermanos, pasemos a la siguiente fase. La fase A es que yo tengo que ser invitado y recordado continuamente para congregarme. Esa fase es una fase quizás por los primeros días. Ahora nosotros deberíamos estar en la fase 2. Dar por hecho que debemos congregarnos, pero también invitar y traer almas al Señor. ¿En qué fase estamos? Pensemos, pero pidamos de su gracia para que nos ayude a sembrar y a predicar el Evangelio, aun cuando el costo no sea el que nosotros esperemos. Pero por sobre todas las cosas, Dios también va a preparar la contraparte o la otra persona para que cuando uno hable del Evangelio, esa persona también, el Espíritu Santo, a lo mejor ya haya trabajado en él o en ella tiempo y nosotros tengamos que ahora cumplir nuestra tarea. Gracias, Padre,
porque a través de Jesucristo podemos, Señor, saber que Él es la puerta de entrada al cielo. Gracias porque a través del Evangelio es la llave maestra que puede abrir esa puerta. Y gracias porque a través de la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios podemos también contar con esa llave maestra que puede atraer almas a los pies tuyos, arrepentidos de sus pecados y el perdón de ellos. Padre, permite que tu Santo Espíritu también nos mueva siempre a confesar a Cristo, para que otros puedan ser hechos aceptos ante tu presencia. Que todo lo que hagamos glorifique tu nombre y sea de testimonio para que el mundo sepa que tú eres Cristo, el único Señor y Salvador. A ti la honra y a ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.